Buen día a todos, gracias por la asistencia. Mi nombre es Adriana Villa, soy académica de la Universidad Viña del Mar y a continuación entonces les voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que va a ser mi presentación del día de hoy. Muy bien. Les muestro entonces mi participación, la cual he titulado Enseñando Estadística desde la realidad práctica, específicamente experiencia con estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias. Para comenzar, mostrarles brevemente el contenido de esta presentación, donde por medio de una pequeña introducción voy a mostrarles lo que a mi juicio he considerado el rescate de la tradicional teoría constructivista y el aprendizaje basado en proyectos. Todo esto a efectos de crear una inclusión educativa y mostrarles cómo todo esto lo hemos venido tratando de aplicar como un caso práctico, nuevamente les repito, como una experiencia en los estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias. Y finalmente, la referencia bibliográfica que soportan toda esta presentación. En primer lugar, entonces, o como introducción, decirles o recordar cómo tradicionalmente, para todos los que de alguna u otra manera estudiamos estadística, la enseñanza de esta área se concibe como un entrenamiento permanente mediante ejemplos sin contexto real. Vale la pena decir que mi titulación inicial es de matemáticas, soy matemático, soy doctor en estadística y optimización, pero he tenido contacto directo con muchos profesionales donde esto ha sido una inquietud constante. Generalmente vemos cursos o ramos de estadística donde el objetivo principal de nosotros, ubiquémonos como estudiantes desde tiempos anteriores, ha sido simplemente repetir, aprobar y aprobar. ¿Qué causa esto? Generalmente se potencia en nosotros, hablo porque somos los primeros que empezamos a vivir todo esto y que actualmente se sigue repitiendo en el aula. Todo esto va potenciando lo que es la memorización y la repetición constante de pasos y procesos. Me enfoco principalmente en lo que es la enseñanza de la estadística. Por esto cito al señor Santos Guerra, donde bien comenta que nosotros como docentes nos hemos convertido con el tiempo en máquinas evaluadoras simplemente, y por lo tanto los estudiantes se van convirtiendo en máquinas que simplemente se van a evaluar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que a medida que va pasando el tiempo, entonces se va creando una brecha o un aislamiento entre lo que son los conceptos o las metodologías estadísticas y la realidad del profesional. Y es aquí donde quiero mostrarles mi experiencia práctica con estos chicos. Efectivamente, lo que trato es de rescatar, a pesar de no poseer un contexto pedagógico fuerte, porque como les dije, soy matemático, pero trato de rescatar lo que es la teoría constructivista tradicional con una metodología activa de aprendizaje como son el aprendizaje basado en proyectos. Básicamente, para entrar un poquito en contexto, recordar que teóricamente el constructivismo, como bien sabemos, es la convergencia que existe en la construcción del conocimiento y la enseñanza. Específicamente cuando enseñamos ciencias o en el área de las ciencias, potenciamos, o esta teoría trata de potenciar lo que es la experimentación, la observación y el proceso de reflexión que pueda llevar al estudiante a ciertas conclusiones. Pero vamos a pensar, ¿qué pasa realmente en el aula? Realmente terminamos en estadística enseñando metodología de una forma repetitiva y se crea cierta monotonía en el proceso. Por otro lado, sabemos el aprendizaje basado en proyectos, conocida por sus siglas en ABP, una metodología activa que fomenta ahora el aprendizaje pero en contextos reales. Trata de potenciar lo que es el trabajo grupal y colaborativo en busca de soluciones del problema real planteado. Teóricamente, el estudiante debe ser responsable de su aprendizaje y el docente se opta un rol un poco más mediador. Ahora bien, ¿qué pasa realmente en el aula? Vemos que por tiempos acotados, por mallas curriculares extensas e incluso por grupos escolares muchas veces grandes, este tipo de metodología no es tan eficiente, es
casi imposible que el docente la pueda llevar a cabo cabalmente. Si a eso le sumamos específicamente en el área de estadística, existen perspectivas en los estudiantes para este tipo de ramos, no solamente de estadística, sino de matemática en general. Hay cierto recelo, digamos, o temor hacia este tipo de asignaturas, y sobre todo si nos enfocamos en el caso que les muestro, como es el caso de los agrónomos o futuros agrónomos y veterinarios, la tarea se hace un poco más ardua en el momento de tratar de motivar a este tipo de futuro profesional en asignaturas que a primera instancia no se le ve la utilidad práctica desde el punto de vista profesional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Simplemente tratar de combinar aspectos fundamentales de lo que es la teoría constructivista y el ABP. ¿Cómo? En primer lugar, tratar de potenciar o crear un pensamiento crítico por medio de lo que es la experimentación, la observación, para llevar a un proceso de reflexión. Aquí es cuando hablo generalmente de lo que es la alfabetización estadística, crear desde los inicios de la vida estudiantil del chico, porque estos ramos están generalmente en el segundo año, tratar de crear un pensamiento crítico en aras de los conceptos estadísticos que se van aprendiendo, pero en plena concordancia con su contexto profesional. Es decir, tratamos de crear o sumar un aprendizaje significativo en el contexto profesional del chico por medio de lo que son los contextos reales. Se potencian los trabajos grupales porque es la realidad del profesional. Ningún agrónomo, ningún veterinario trabaja de forma aislada, trabajamos siempre en contextos interdisciplinarios y por lo tanto la búsqueda de soluciones a un proceso planteado desde diferentes ópticas de profesionales es fundamental para lo que yo considero crear un aprendizaje realmente significativo. Ahora bien, ¿cómo lograr todo este desafío? Principalmente hablo o menciono lo que es la teoría de socialización del aula, lo coloco mejor así, o inclusión educativa, donde es principal o es fundamental que en este caso nosotros como académicos mantengamos un orden de ideas, pero según los objetivos instruccionales. ¿Qué quiero mencionar? Si bien el ABP menciona que el estudiante es más dueño de su aprendizaje, y el docente es como, se funciona como una guía, esto debe ser fundamental en términos de que existe un programa igual que se debe cumplir o que debemos desarrollar. El aprendizaje en este caso se debe basar entonces en lo que es la discusión de ideas, a lo que se conoce como inclusión educativa. Hago un pare aquí porque no hablo de inclusión en términos de género ni de tolerancia, sino de oportunidades cognitivas, sobre todo considerando el hecho de la naturaleza académica que traen estudiantes que ingresan a áreas de agronomía y de veterinaria. Entonces, el aprendizaje tratamos de que se centre en el racionamiento colectivo de los futuros profesionales, pero considerando sus experiencias disciplinares, para incorporarlas obviamente a los nuevos contenidos. Me gusta citar al señor Luis Radford cuando habla de la teoría de la objetivización, donde él menciona efectivamente, el saber está constituido por sistemas de acción y de reflexión que están incrustados en la cultura. ¿Por qué menciono esto? Porque en procesos agrícolas y veterinarios, en diferentes contextos, hablo de nacionalidades, de culturas, el manejo de agrícola y veterinario de ciertas situaciones tienen diferentes ópticas. Una situación muy particular o muy interesante que he vivido últimamente en el aula es ver cómo algunos procedimientos nutricionales en diferentes contextos pueden tener diferentes manejos. Entonces es interesante cómo la interacción de los grupos puede potenciar ese aprendizaje e incluso ayudar a lo que es el intercambio cultural. Todo esto lo quiero resumir con las palabras del señor Fernández Bravo, donde nos incita a que lo que debemos como académicos es aprender a enseñar desde el cerebro que aprende. En aras del tiempo, entonces les muestro rápidamente lo que es el caso práctico.
o nuestra experiencia en aula, pero tomando, o para entrar en contexto, quiero que nos ubiquemos todos en el momento en que estudiamos estadística en algún momento, donde si bien lo que se hizo fue enseñarnos, lo digo por experiencia propia, ok, se nos enseñan metodologías, estadística descriptiva, después nos hablan de probabilidades, pruebas de hipótesis, distribuciones muestrales, en su orden correspondiente, ¿sí? Un compañero de trabajo me mencionaba de que generalmente él lo ve, siendo matemático, él lo ve como cajas aisladas. Entonces, en el momento de crear o presentarse, enfrentarse ante una situación real, llámese su práctica profesional o simplemente un seminario, entonces simplemente viene el momento de la disyuntiva, cuál de todas esas cajas abrir. Me gusta mostrar este esquema porque en aquella oportunidad me hizo ruido lo que este compañero de trabajo efectivamente me mencionaba, y es la raíz de por qué les estoy presentando este trabajo. Se los presento en un contexto real, lo que vivimos en una asignatura llamada Análisis y Procesamiento de Datos. Esto es para la Escuela de Ciencias Veterinarias, y se los voy a mostrar en lo que desarrollamos en el primer semestre de este año, dado que estábamos trabajando con una modalidad remota, pero esto no impidió el hecho de que pudiéramos darle un contexto bien aplicado al curso, al ramo. Para nuevamente pues, tratar de ubicarlos en el contexto, el programa instruccional de este curso empieza de lo que es estadística descriptiva hasta la estadística inferencial, pero hasta prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Como les mencionaba, tratar de rescatar la teoría constructivista y el ABP, pero en términos de organizar el programa instruccional. ¿Cómo? Tratamos de ver o que el estudiante trate de relacionar todas las metodologías estadísticas que se van a empezar a enseñar desde una fase del método científico. Esto es lo que, el esquema que les estoy colocando aquí, es lo que se conoce como el método estadístico. Fases que van construyendo todo un análisis estadístico. Entonces vamos desde una teoría constructivista a ir construyendo, valga la redundancia, cada uno de los aspectos que se deben presentar o que debe presentar el futuro profesional en el momento de analizar un conjunto de datos, de plantear un objetivo de investigación, de plantear un caso simplemente. Claro, desde la perspectiva de los contextos reales a efecto de poder aplicarlo o enseñarlo o proporcionarlo como una metodología activa o específicamente el ABP. La gran pregunta aquí es cómo lograrlo. Esta diapositiva es simplemente mostrarle cómo le damos la bienvenida al curso. Le damos la bienvenida al curso mostrando que es fundamental pasar la brecha del análisis de datos de tipo manual, porque si bien estamos en un boom de información, gracias pues incluso a la pandemia, donde los datos son un abrumador constante de información, es necesario que el estudiante desde su inicio sepa o conozca algunas herramientas estadísticas, herramientas computacionales, pero de vanguardia. Actualmente en análisis de datos se habla de R y de Python. Ambos lenguajes de programación, lenguajes libres, pero ambos con librerías o paquetes que se hablan bastante manejables o bastante intuitivos a efectos de análisis, de los primeros análisis estadísticos. Específicamente, yo incorporo lo que es trabajar con R por ser un lenguaje ya de tradición en R y porque tiene toda una comunidad estadística tras ella trabajando y que se puede consultar fácilmente. Muy bien, lo primero, el inicio del curso se basa en lo que son las revisiones preliminares de lo que es la estadística, conceptos básicos como variables, clasificación de variables, escala de medición, etcétera, etcétera. Pero en esa primera fase, esa primera semana, si bien conversamos en términos de estos conceptos clave, refrescamos porque ya lo traen de cuarto medio, pero si bien lo refrescamos, lo empezamos a aplicar a un contexto. Específicamente, estos chicos me hablaron en el momento de la clase de que venían de un curso que
que a la mayoría le gustó, por contexto cultural, le gustó aquello de pequeños animales. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer toda la aplicación en términos de pequeños animales, específicamente en caninos. ¿Qué quiero mencionar o qué quiero resaltar aquí? Que el primer encuentro con los chicos siempre debe ser, aparte de mostrar el sílabo, de cómo nos vamos a manejar en el programa, o cuáles son los objetivos instruccionales del programa, es empezar a escudriñar aquellos conceptos previos desde el punto de vista disciplinar, porque de repente en este semestre, el semestre que pasó, pudimos hablar de pequeños animales, de repente cuando lo hagamos en agronomía, que en un caso también bien particular, lo hablamos desde el punto de vista fitosanitario. Entonces, cada curso, eso es importante mencionarlo, cada curso tiene una naturaleza particular, porque recordemos que no somos máquinas, ante todo somos seres humanos y en contextos diferentes y con intereses diferentes. Si bien estamos trabajando, bien sea agronomía, bien sea veterinaria, pero existen diferentes tipos de agrónomos, diferentes tipos de veterinaria, y todas estas cosas hay que tratar de resaltarlos en el aula a efectos de crear una armonía en términos del proceso de aprendizaje que queremos potenciar. Es necesario en el caso de estadística mencionar que no todos los datos son aplicables a todas las metodologías. Entonces, una de las primeras distinciones, y a efectos también de que empezar a crear diferentes conjuntos de datos, es hacer la distinción en lo que son los estudios de tipo observacional, es decir, cuando tomo la unidad experimental, en este caso el canino, observo su peso, su dentadura, etcétera, etcétera, empiezo a escudriñar cosas, a ver valores, variables, y otros son los estudios de tipo experimentales, donde en este caso el veterinario o el agrónomo tiene que montar un ensayo, montar todo un experimento, bien sea en campo o en laboratorio, pero ya el manejo es diferente. Entonces hago esa primera distinción para empezar a hablar de unidades experimentales, pero desde el contexto real. Unidades experimentales, factores, variables, todas estas cosas, pero empezando a crear contextos reales. Bien, para mostrarles específicamente la construcción de lo que es la situación o el caso de estudio, es necesario mencionar que hay que pasar por ciertas fases. Yo lo divido en tres fases específicamente. Una fase previa, digamos, que prácticamente tarda las 3 primeras semanas de clase, donde lo que tratamos es de definir un proyecto en términos del objetivo, lo que el estudiante en su momento quiere estudiar, valga la redundancia, estudiar, o quiere tratar de profundizar, en este caso los pequeños animales, los caninos, y que también teníamos conjunto de datos para gatos, etcétera, etcétera, pero en términos de objetivos, alcances, limitaciones, todo esto, ojo, muy importante todo esto, de acuerdo a las experiencias disciplinares que trae el estudiante. En este caso en particular, en este primer semestre del año, hablamos de pequeños animales. La fase experimental, esta es la fase que yo considero más importante porque es la oportunidad que tiene el estudiante de salir y tomar el conjunto de datos, de tomar muestras. Si bien en el caso, en tiempo de pandemia, en esta modalidad remota, no lo pudimos hacer, también hay que considerar el factor tiempo. Es una experiencia vivencial muy bonita que al estudiante generalmente le llama la atención porque son sus datos, es como salió a campo y tomó sus datos bajo cierta, y de hecho permite que podamos hablar de teoría de muestreo, de muestras representativas, ir un poquito incluso más allá de lo que es el programa, pero desde el punto de vista vivencial. Sin embargo, por tiempo de pandemia tuvimos que usar un conjunto de datos ya previamente tomado, pero como decía, esto no impidió los objetivos del curso. Igual conformamos grupos, porque el término no es que el estudiante como futuro profesional trabaje aislado, no, trabaje en conformación de grupos para tratar de potenciar lo que es la discusión grupal, porque realmente así va a ser en su contexto profesional, e ir creando base de datos por cada grupo, con el objetivo de que por grupo tengamos base de datos, se vayan definiendo algunos patrones y el mismo estudiante vaya discriminando en el momento de ir estudiando las metodologías estadísticas, cuál puedo aplicar según mi objetivo de investigación, según mi naturaleza de datos, según la unidad experimental que yo he definido. Como les decía, en este caso en particular, tomamos, esta es una de varias, el curso fue bastante extenso, el número de estudiantes, conformamos
eran alrededor de 8 grupos, ¿ok? Y 8 grupos de 4 o 5 personas, y una de las bases de datos que más logramos potenciar era esta, la de los caninos en términos de los molares. En este caso, bueno, resalto al que más pudimos manejar desde el punto de vista estadístico, donde el grupo se planteó caracterizar una raza pequeña de caninos, de perros, en torno al número de premolares sanos. A partir de aquí pudimos estudiar lo que son probabilidades, la distribución la distribución muestral, pues obviamente de este conjunto de datos como una muestra bien delimitada, porque el conjunto de datos estaba muy bien delimitado en términos de su población, a su muestra, y pudimos avanzar en términos de incluso métodos inferenciales como fueron los intervalos de confianza y hasta las pruebas de hipótesis. Para seguir con lo que es la construcción de esta situación, de lo que es el caso de estudio como tal, esta primera fase, como les decía, tiene el objetivo de crear la base de datos de acuerdo a los grupos de estudiantes conformados. El desarrollo es ir definiendo el proyecto y pues obviamente conformando los grupos en términos del objetivo que los estudiantes determinen para la factibilidad y aplicación de las herramientas estadísticas. Como les decía anteriormente, pues obviamente no todas las herramientas se ajustan a todo conjunto de datos. Entonces es una parte fundamental que el estudiante sepa o conozca, tenga un pensamiento crítico estadístico para ver cuál es la metodología que mejor se le puede aplicar en términos de su objetivo de investigación. Pero ojo, todos pasando por una fase inicial como la estadística descriptiva que permite describir e incluso afinar su objetivo de investigación desde el conjunto de datos. Y finalmente, la parte más bonita de toda esta historia es que la evaluación final consiste en la presentación de su proyecto tipo seminario, donde el estudiante se va paseando, y se los muestro acá, el estudiante se va paseando por cada una de las fases de lo que se conoce como el método estadístico, pero de una forma bien esquematizada, bien organizada y en términos de la construcción, por eso hablo de la óptica constructivista, la construcción de un pensamiento estadístico, pero desde el punto de vista real, ¿ok? Entonces aquí es cuando yo hablo de la fusión de las dos metodologías de aprendizaje. Finalmente, pues les muestro unas pequeñas referencias bibliográficas y que soportan todo este trabajo, y nuevamente pues darles las gracias por la atención y quedo abierta a cualquier tipo de duda que se presente.